11 de febrero, el título de la lección es La oración de Daniel. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que desconocemos porque nuestra mirada es una visión corta. No logramos ver qué hay detrás de la cortina, no logramos ver qué es lo que hay detrás de todo lo que ocurre, de todas las decisiones que tomamos, qué hay detrás, qué hay detrás. Así que bienvenido a este estudio, a esta reflexión de la lección de escuela sabática. Daniel capítulo 6, versículo 6 dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La orden era: ningún hombre, ningún ser humano podrá orar ni hacer alguna petición a algún hombre o a algún Dios fuera de ti, oh rey. Si existe un hombre que haga esto, debe ser inmediatamente echado al foso de los leones. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué Daniel continuó orando? ¿Por qué Daniel continuó en oración a pesar de que por 30 días la orden era que nadie podía hacer una petición a otro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Daniel fue tan caprichoso? ¿Por qué Daniel fue tan extremo? ¿Por qué Daniel fue muy arriesgado? ¿Por qué fue muy presuntuoso? Podríamos pensar, ¿por qué actuó así? Primero, debemos entender que Daniel tenía el hábito de orar. Porque aún con esta orden, dice el versículo 10 del capítulo 6. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Es decir, él no oraba en este momento porque estaba en problemas. Él oraba cuando no estaba en problemas, y ahora que había un problema, él seguía orando. Era su hábito orar, pero no solamente era su hábito. Él era un hombre que confiaba en Dios. ¿Por qué oraba con las ventanas abiertas? Porque usted acuérdese que cuando Salomón dedica el templo para Dios, él dice: Señor, y aunque el pueblo esté lejos, pero ora en dirección a tu templo, tú vas a escuchar su oración. Y mis queridos hermanos, si nosotros nos preguntamos la semana pasada que estudiamos la lección, ¿dónde estuvo Daniel mientras los 3 muchachos estuvieron en el horno? Ahora aquí tenemos a Daniel en una situación similar a la que pasaron los muchachos. ¿Por qué Daniel simplemente no ora sin que nadie lo vea? ¿Por qué Daniel tuvo que abrir las ventanas si él podía estar orando con las ventanas cerradas? ¿O me equivoco? Él podía estar orando con las ventanas cerradas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Mis queridos hermanos, lo dije porque ese era su hábito, porque era un hombre que confiaba en Dios, porque él no solamente oraba como a veces nosotros lo hacemos cuando ya estamos en problemas. Su hábito era la oración. Era amigo de Dios, oraba por lo menos 3 veces al día, dice aquí el versículo 10 de manera enfática. Era un hombre de oración, era un hombre que confiaba en Dios. Ahora, ¿por qué, además de que era su hábito, por qué Daniel decidió continuar con la oración? Porque el rey ve la oportunidad de engrandecerse. Los gobernadores y sátrapas ven la oportunidad
al emitir esa ley de destruir a Daniel. Pero, ¿qué hay detrás de toda esa escena, de esa ley de ordenar, quitarle la vida a aquel que ora a otro Dios? ¿Qué hay detrás? No se te olvide que Daniel estaba recibiendo las visiones que hoy conocemos. Él estaba recibiendo las visiones. El comentario nos dice que las verdaderas causas y motivos que están detrás de la trama se encuentran en el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. En ese momento, 539 a.C., Daniel ya había recibido las visiones registradas en Daniel 7, en el 553 y Daniel 8. Por ello, puede entender el decreto real no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta guerra cósmica. La visión del Hijo del Hombre que entrega el reino al pueblo del Altísimo y la ayuda consoladora del ángel intérprete pudieron haberle dado coraje para enfrentar la crisis. ¿Qué estaba detrás de esa ley? Estaba el plan de Satanás de destruir por completo a Daniel, porque él era un instrumento poderoso, no solamente sirviendo al rey. Él era un instrumento poderoso en las manos de Dios para dejarnos un legado a través de su actuar, para dejarnos ejemplo vivo de que cuando las cosas son más difíciles es cuando más fieles tenemos que ser fieles a Dios. Pero Daniel también nos enseña que no nos preparamos cuando estamos en problemas. La preparación inicia desde antes. Las victorias no se ganan en el momento. Las victorias se ganan con mucho tiempo de anticipación. Mis queridos hermanos, Daniel decidió ser fiel a Dios porque recordó la promesa del capítulo 7, porque también probablemente se pudo haber acordado de sus amigos, los 3 hebreos, cuando fueron introducidos al horno de fuego y Dios los salvó. Tomó coraje de la historia del pasado. Recordó que su Dios también era poderoso, aún para sostenerlo de cualquier problema. Porque Pedro lo dijo muy bien, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Detrás de cada problema y de cada situación hay un enemigo que te odia y que te quiere destruir. Pero también hay un Dios que te ama y que te va a proteger todos los días hasta el fin del mundo. Confía en Él.